decir que del coso de la cúpula está saliendo un carpinchito. Ah, ¿en serio? Sí, muy tierno, no lo había visto. Bueno. Gente, vamos ahora a meternos con el entrevistado de la jornada. Ayer 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y vamos a hablar desde una mirada que yo por lo menos no conocía. Me parece muy interesante y está bueno poder tratarlo al aire para conocerlo en profundidad, que es la psico-oncología. Vamos a charlar, que ya está conectada, con María Fernanda Montaña. Ella es psicóloga con formación justamente en psico-oncología y es coordinadora del programa de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Fernanda, buen día. Acá Laucha, Barto te saludan en el área de la cúpula. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por darnos unos minutitos de tu tiempo, Fernanda. Bueno, contanos un poco, para entender, por lo menos yo que no sé qué es la psico-oncología, por dónde va, para entender, que nos cuentes un poco. La psico-oncología es una especialidad clínica en salud mental para el acompañamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer, Sí. las familias y también el equipo de salud, es decir, los psicólogos, los psiquiatras y bueno, también otras áreas, otros sanitarios que acompañan a los pacientes y que buscan tener destrezas, digamos, de acompañamiento psicosocial y espiritual para los pacientes, se forman en psico-oncología. O sea Teniendo en cuenta que los desafíos del paciente oncológico y de la familia son bien particulares y precisan ser atendidos por alguien que comprenda un poco el escenario en el cual están caminando y tengan también recursos para poder ayudarlos, ¿no? O sea, vos estudias médica clínica y después es una especialización que se hace. Yo soy psicóloga, yo estudié psicología. Ok. Pero también hay médicos que se forman, ¿sí? Porque les interesa tener las destrezas también para acompañar a los pacientes, que nos alegra mucho cuando eso sucede, que cada vez un poco más mirada. se va moviendo el paradigma, ¿no? De acompañamiento, entendiendo que acompañamos personas y que no tenemos que atender solo los aspectos físicos, sino también tener destrezas para lo psicoemocional, para lo social y lo espiritual. Esto no es lo mismo, viste, que yo hace poco escuché que la verdad que no sabía los médicos del dolor. ¿Eso es otra cosa? ¿O ustedes laburan en conjunto? ¿Cómo es? Sí. Los médicos del dolor suelen llamar a los médicos que hacen cuidados paliativos y a veces se los nombra como médicos del dolor porque a algunas personas todavía les resulta difícil escuchar la palabra cuidados paliativos por no comprender bien de qué trata. ¿Sí? Se creía que cuidados paliativos era atender el final de la vida y sabemos que cuidados paliativos es acompañar el proceso cuando hay una enfermedad crónica y que debería llegar la derivación mucho antes, ¿no? Y nosotros trabajamos también con los médicos de cuidados paliativos como psico-oncólogas y también hay personas que no hacen oncología, ¿sí? Que hacen cuidados paliativos como psicólogas, ¿sí? Y también es otra especialidad. Es decir, el cuidado paliativo puede ser oncológico o no oncológico, Claro. a pesar de que la población oncológica posiblemente es la más grande que atienden los equipos de cuidados paliativos. Fernanda, ¿cómo es, digamos, un día de trabajo, llega el caso? ¿Y cuál es el proceso y dónde entrás vos? Bueno, te cuento por lo menos cómo trabajamos nosotros, ¿sí? Tratamos de llegar muy tempranamente al paciente. Afortunadamente, en los espacios en los cuales trabajo hay muy lindo diálogo interdisciplinario. Entonces hay una detección respecto a que el paciente necesita acompañamiento y puede llegar en distintas instancias. A veces hay pacientes que están con reciente diagnóstico, están con el shock o el impacto del reciente diagnóstico y nos solicitan interconsulta porque están muy angustiados. Entendemos que esa angustia no es patológica, muy por el contrario, es la angustia natural a una información nueva y compleja, pero bueno, es la oportunidad de conocer a ese paciente con su familia y a veces acompañar desde el inicio. Muchas veces las interconsultas llegan para pacientes internados, es decir, hubo alguna intercurrencia clínica que requirió internación y los conocemos, y a veces llegan directamente a los consultorios, ¿sí? Y bueno, es la vía en la cual conocemos ese paciente con esta familia. Que es importante esto también, es una particularidad de la psico-oncología, de los cuidados paliativos, que trabajamos lo que llamamos la unidad de cuidado. Paciente, familia. Y familia es entorno afectivo, no solo la familia, los amigos, es decir, la red social que acompaña al paciente. Es muy importante eso que decís, porque comúnmente este tipo de enfermedades
obviamente afectan a la persona que la está transitando, pero el efecto en las familias, que además son quienes más o menos, digamos, tienen que sostener Claro. el proceso, termine como termine, bueno, la pasan muy mal. Claro, la familia también está impactada por el diagnóstico, tienen miedo, tienen incertidumbre, quieren acompañar a su ser querido de la mejor manera y a veces no saben cuál es la manera más apropiada, cuál es la palabra que tienen que usar. Y es muy importante que acompañemos a la familia porque también, como digo, están siendo impactados y porque también el paciente está atento a su red social. A veces el paciente nos dice, yo no quiero que mi familia sufra, Claro. ¿no? Entonces, cuando notan el sufrimiento familiar, eso también impacta al paciente. Entonces, por muchas cuestiones es que es importante trabajar con esa unidad de cuidado y así nos formamos quienes estamos en el área de la psicooncología, en esa unidad de cuidado que acompañamos. Fernanda, me quedé pensando que al principio, cuando empezaste a contar un poco de qué trataba la psicooncología, nombraste la palabra espiritualidad. ¿Qué rol cumple ahí? ¿Por qué lo mencionaste? Me quedé pensando con eso. Bueno, porque cuando hablamos de acompañar a las personas, ¿no? Hay como una antropología detrás de este acompañamiento. Y persona es lo físico, lo psicológico, lo social y también lo espiritual, Sí. ¿no? Atender también la dimensión espiritual. Y cuando hablamos de atender la espiritualidad, no es atender solamente lo religioso, que quizás es como se entendía hace algún tiempo atrás o todavía hay alguna confusión, ¿no? A veces entre espiritualidad y religión. Sí. Y la religión es solo una vía, una de las tantas vías que las personas tienen para conectar con su mundo espiritual. Y recibir un diagnóstico de una enfermedad compleja como es el cáncer y que las personas lo viven como tan amenazante, abre a veces preguntas que son existenciales, que no son patológicas, que son ¿por qué me sucedió a mí? ¿Qué me quiere decir la vida con esto? Y es importante que podamos estar entrenados, no solo para atender la patología, sino también acompañar los procesos existenciales de las personas. Y como sanitarios y como profesionales de la salud, estar entrenados para acompañar también esa dimensión espiritual que finalmente es eso que somos, ese universal que a todos nos integra, ¿no? Por eso hoy muchos de nosotros nos formamos también en esto. Yo soy también experta en acompañamiento espiritual. Me formé para poder llevar adelante el acompañamiento espiritual. Y pues ya entré en la intriga, porque a mí todo esto me interesa. ¿Qué se estudia en esa formación? Se estudian las habilidades para poder estar junto a la persona que sufre, entendiendo que cuando nos encontramos frente a un otro que está sufriendo, acompañamos desde un lugar muy horizontal. Somos persona junto a otra persona. En la mirada del sanitario, o del profesional de la salud como persona, quizás estaba a un costado hace algún tiempo, ¿no? Había que estar con el guardapolvo y nosotros estábamos arriba. Y se sabe que somos seres humanos, que estamos ahí también con nuestra historia, con nuestras preocupaciones, que le tenemos cariño al paciente y sentimos también. Entonces, nos formamos en poder estar apropiadamente, ¿sí? Regulados, nosotros muy conectados con nuestra propia espiritualidad para desde ese lugar acompañar. Entendiendo que acompañar espiritualmente a veces no es decir una palabra, sino que a veces es acompañar en silencio. Y ese silencio puede ser de mucho alivio para quien está sufriendo. ¿Con qué sistemas de creencias, digamos, en esto que hablamos de la espiritualidad y no solo de la religión cristiana, de las religiones que conocemos, con qué sistemas de creencias te encontraste en estos años de laburo, en esta especialidad? Bueno, que hay personas que tienen creencias religiosas, como decías, que son cristianas, evangelistas, y testigos de Jehová, y es importante que nosotros exploremos cuál es el credo de la persona, ¿sí? Porque tiene el derecho a ser considerado también en su credo. Por eso desarrollamos los profesionales lo que se llama la historia clínica espiritual. Le tenemos que preguntar también por sus credos, por sus necesidades espirituales y por sus recursos. Y ahí voy a esto que vos preguntabas, Bárbara, porque no preguntamos solo por las preocupaciones, sino por los recursos. Y hay personas que su recurso es alguna creencia religiosa, y hay personas que son muy espirituales, por ejemplo, que tienen contacto con la naturaleza, o que meditan, ¿sí? Hoy que las neurociencias han hecho tanto ruido, y hay personas que tienen la práctica de la meditación, la práctica del silencio. Y es una de las que hoy encontramos hoy más habitualmente, que es interesante porque es la práctica de conectarme con mi propio ser
más allá de cualquier creencia. Y eso tiene mucho valor de autenticidad, de conexión con uno mismo. Che, terrible, qué interesante, Fernanda, escucharte y todo. Yo por lo menos no sabía sobre el tema. La verdad que a mí en lo particular estuve cerca de gente que atravesó cáncer fuerte, que tuvieron momentos bastante complicados, y sobre todo el post, que es un poco de lo que hablabas vos, Fernanda, de encontrarse con una especie de momento existencial, de decir, bueno, me pasó algo muy trascendental que me transformó de todos lados, y ¿qué hago con eso ahora? O sea, ¿cómo encaro la vida después de eso? En el caso de que te cures y que esté todo bien, o que tengas que hacer algún tratamiento posterior después de haber atravesado la enfermedad. Pero digo, qué transformador que debe ser estar en el antes, en el momento y en el post acompañando a esa gente, ¿no? Sí, para muchas personas es muy transformador, ¿no? Por eso es importante tener apertura frente a las personas que sufren, porque a veces el sufrimiento es la puerta de entrada, como decías, a la transformación. Pero también saber que hay personas que no se transforman, ¿no? Y que no obligamos ningún proceso, que el que puede transformarse lo acompañamos. Y el que no también se lo acompaña. No lo pudo hacer, está bien también. Es el proceso que cada uno puede hacer. Vuelvo a los familiares, pero digo, el proceso de transformación, no solo el paciente sea el resultado que sea después de atravesar la enfermedad, sino también lo que genera en estas preguntas que decís vos existenciales de quienes acompañamos, tipo como, che, mirá, de golpe te pasa esto y se te transforma la vida, cómo vivo, qué hago, qué hábitos tengo, qué puedo, ¿viste? Porque es como que de golpe, odio la palabra miedo, pero digo, se esparce, ¿viste? Cuando aparece un caso así, en el contexto humano, decir, y si le pasa a mi papá, y si me pasa a mí, y no sé, mi viejo fuma desde los 15 y se fuma 3 atados, ¿qué va a pasar? Como que genera también toda esa incertidumbre. Sí, claro, y quienes estamos acompañando de alguna forma aprendemos desde ese proceso si nos abrimos a conectar con eso, ¿no? A poder identificar qué es lo importante en la vida, ¿no? Tantas personas uno escucha que dice, a partir de esta situación me di cuenta de que lo más importante es la salud, o lo más importante es tener una buena familia, y no le prestaba atención a esto, ¿no? O que no tengo que trabajar tanto, sino que tengo que buscar más espacio para poder gratificarme o para mi bienestar. Y bueno, a veces esos son aprendizajes que llegan luego de situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? Fernanda, tengo la última, después Lau, si quieres seguir preguntando, pero si nos está escuchando alguien que puede ser que esté... Bueno, para los dos, un consejo, digamos, para comenzar esta vía que les darías a personas que por ahí nos están escuchando que o están atravesando la enfermedad, y también para quienes la están acompañando. Primero, decirles que si bien entiendo que hay como un temor a la palabra cáncer, por lo que implicaba hace largo tiempo atrás, que tengan confianza en el proceso y en la ciencia, que hoy afortunadamente ofrece mucho, ¿sí? Para poder acompañar la enfermedad, y en muchos casos para también curar, y sobre todo si llegan tempranamente. Por eso la importancia de prevenir, de ir a sus controles para llegar lo más tempranamente posible a poder quizás llegar a algún tratamiento. Y confiar también aquellos que tienen que transitar la enfermedad, confiar en sus recursos para poder atravesarlo. Habrán transitado otras situaciones en la vida de dificultad o de sufrimiento, entonces confiar en que tienen recursos para poder transitarlo bien. ¿Y a la familia o a quienes acompañan? A las familias les diría que le pregunten al paciente qué necesita para poder acompañarlo. Que siempre les indicamos, ¿no? Es preguntarle a tu familiar qué necesita para no darle de más y no darle de menos, ¿sí? Quien mejor puede describir ese manual de cómo precisa ser cuidado es el paciente. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Decime cómo te puedo ayudar. Estoy a disposición para poder acompañarte como vos me pidas. Fernanda, gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba María Fernanda Montaña. Terrible, ¿eh? Sí. Mejor replayado. Sí, yo conocía el laburo que hacen los médicos del dolor, ¿viste? Sí. Que bueno, si bien no son profesionales de la salud mental como ella, que ya es muy específico, tipo psico-oncología, yo tampoco sabía que existía. Sí que existen estos equipos interdisciplinarios, y sumo por ahí a lo que ella decía de, bueno, hay que, tranquilo, bueno, hay una instancia de la ciencia avanzada, no es como antes que el cáncer es
siempre sinónimo de muerte. Sí. Yo le agregaría de que ha mejorado mucho la calidad de los profesionales médicos que hoy en día transcurren estas enfermedades, porque sabemos que los médicos, la verdad que la mayoría son bastante hostiles, pero en el último tiempo había una formación con una perspectiva mucho más humanitaria de los médicos, y he conocido equipos de oncólogos, por ejemplo, ya con esta perspectiva más humana. Mirá. Con trabajo en equipo, en los hospitales, las clínicas, ya hay a disposición equipos interdisciplinarios que atienden estas otras perspectivas por fuera de la enfermedad misma, digamos, y su curación o tratamiento. Y los médicos del dolor, al menos, que era lo que yo conocía, y no estos psico-oncólogos, hacen un laburo tremendo de acompañamiento fuera de joda a la familia, bueno, al paciente también, para alivianar de alguna manera ese dolor que, bueno, a veces termina bien, digamos, y a veces termina mal, ya lo sabemos, pero bueno, durante el proceso es necesario este tipo, para mí, de profesionales, un laburazo, la verdad. Bueno, gente, el laburazo es el que hemos hecho nosotros también al aire. Así que no esperen mucho más de nosotros. Es más, llegamos al límite. Es más, no hay más nada. Es más, después de esto, no esperen más nada. De última, esperen que volvamos mañana a las 10 a hacer la cúpula. Por hoy